Cuando hablamos de proceso de industrialización en Argentina, solemos vincularlo temporalmente con la década del 30. Pero cuando vemos los datos, vemos que ya hacia finales del siglo XIX, en Argentina se estaba dando un proceso de industrialización. Según el censo de 1895, en Argentina ya había más de 22.000 establecimientos industriales. El problema no es que no hubiera industria. El problema es cómo hacíamos para que esa industria se siguiera desarrollando, creciera y no se estancase. Acá es cuando surge un personaje fundamental, pero desconocido de nuestra historia: Otto Krause. Otto Krause fue un ingeniero civil argentino, hijo de inmigrantes alemanes, formado en la ciencia y la técnica, y que veía esta como un eje central y fundamental para el desarrollo productivo e industrial de nuestro país. Él no era un político, no era un empresario, era un educador. Krause creció en un país donde, como les comenté, había industria, había máquinas, había talleres, había empresas, pero que dependía en gran medida del conocimiento que venía desde afuera. Por eso veía fundamental que se desarrollase la educación técnica en nuestro país. Como les comenté, hacia finales del siglo XIX ya había en Argentina un proceso industrial en marcha. Pero lo que veía Krause era cómo hacía para que eso siguiera aumentando y siguiera desarrollando. Él, en base a su experiencia y ver cómo los países ya industrializados habían desarrollado esta industria, creía que en la educación algo fundamental. Él pretendía que los obreros, los técnicos, no fueran meros cumplidores de órdenes, no fueran meros amanuenses. Creía que era fundamental que pudieran entender los procesos productivos, pudieran solucionar los problemas que pudieran surgir, pudieran utilizar las maquinarias que había en nuestro país y a la vez que pudieran transformar esas maquinarias, pudieran desarrollarlas y pudieran crear nuevas maquinarias. Lo tremendo de esto es que pocos años después de que él empezara con este impulso a la educación técnica, piensen que sobre finales del siglo XIX, en 1899, él funda el primer colegio industrial, que luego se llamaría Colegio Industrial Otto Krause. Ya había en el país una industria automotriz que la creó Ana Sagasti, quien fuera alumno de él en la facultad, y ya en la década del 20 aparecieran la maquinaria agrícola. El caso de Senor y el caso de Rotaña, que luego vamos a hacer unos videos sobre estos dos industriales argentinos. Justamente esto vio sus frutos. Él creía que la ciencia y la técnica eran el impulso que nuestro país necesitaba. Y él vio justamente esta cuestión de que muchos hasta ese momento no habían visto en nuestro país, que era justamente impulsar la educación para que pudiéramos ser un país que innovara en materia industrial.